Tema 7b. Esta parte del tema pues es la continuación de la primera parte que ya hemos visto, de equilibrio líquido-vapor, solamente que ahora vamos a aplicarlo a la destilación de mezclas binarias, a la separación de componentes de una mezcla. Entonces lo primero que vamos a ver es el tipo de mezcla binaria y de destilaciones que puede haber, la forma. Bueno, en realidad una destilación es una separación de los dos componentes de una mezcla binaria con diferente volatilidad, como es natural, de tal forma que se forma a partir de una fase líquida una fase vapor rica en el componente más volátil. O sea que de una fase líquida va a aparecer una fase vapor y también lo que queda de fase líquida, que van a estar en equilibrio. Solamente que la fase líquida se empobrece en el componente más volátil porque mayoritariamente el componente más volátil pasa a la fase gaseosa. Forma de operar en la destilación de mezclas binarias, pues puede haber una destilación simple, donde el vapor formado no entra en contacto con el líquido del cual se separa. Así tenemos la destilación continua de equilibrio, de estado estacionario, la destilación diferencial o por carga, estado no estacionario, y la destilación súbita o flash, que también es en estado estacionario, suele ser. Luego tenemos destilación con enriquecimiento del vapor, donde el vapor se enriquece en el componente más volátil a partir de un líquido, de una condensación de un vapor superior. Así tenemos la rectificación continua, que trabaja en estado estacionario, y la rectificación por carga, que es no estacionario. Y luego tenemos destilaciones modificadas, como en este caso la destilación ocurre porque hay un agente extraño a la mezcla a separar. Así tenemos la destilación por arrastre de vapor, un alto vacío y arrastre de vapor, el componente más volátil tiende a vaporizarse más rápidamente que el componente más pesado, y de esa forma se va produciendo la separación azeotrópica o separación extractiva, y luego también la separación extractiva. Centrándonos en la destilación simple, va a ser también de equilibrio y vamos a trabajar en continuo. Tendremos una caldera a la cual se va alimentando la mezcla de composición conocida XA, suministramos calor a esta caldera, por lo tanto aquí también hay aporte energético de transferencia de energía, solamente que la transferencia de materia es predominante y por eso esta operación se clasifica dentro de la transferencia de materia. De esta caldera se produce una fase gaseosa, una fase líquida, la fase gaseosa sale en forma de vapor, luego la condensamos y obtenemos un destilado, la fase líquida sale como tal con una composición. Pues las composiciones o los valores de X y de Y están en equilibrio. Entonces la caldera es una unidad de contacto y separación y se le va a suponer que opera de forma ideal. Si realizamos un balance de materia, tenemos dos componentes, podemos hacer dos balances, uno el balance total, A igual a L más V, siendo L el líquido que se forma y V el destilado o vapor, y luego el balance del componente más volátil, A por X o A es igual a L por X más V por I. Y luego tendremos también que los datos de equilibrio, necesitaremos esos datos de equilibrio porque X y Y estarán en equilibrio. Normalmente, como variables conocidas o impuestas, serán la alimentación y su composición, y como resto de variables, los tres caudales y la composición del destilado, porque la composición del líquido la podremos obtener a partir de los datos de equilibrio, pues serán incógnitas. Hay que tener en cuenta que siempre que trabajamos en destilación, el valor de X del líquido está limitado entre un valor mínimo y un valor máximo. Desde luego el valor máximo es cuando no se produce
prácticamente vapor y la composición es XA. Y el valor mínimo, cuando todo pasa a vapor, entonces la última gota que queda de líquido tiene la composición X, porque en este caso la composición XA corresponde a la fase gaseosa, al vapor. Eso ahora a partir de los datos de equilibrio se observará mejor. Aquí tenemos el diagrama temperatura-composición y aquí abajo el diagrama de composiciones. Observamos que si alimentamos una mezcla de composición 0,4, el primer vapor que se forma tendrá la composición más alta, pero la composición del líquido que queda sigue siendo 0,4. Aquí es cuando todo es prácticamente líquido, vapor prácticamente no hay ninguno. En cambio, si todo el líquido pasa a estado vapor, a estado gaseoso, la última gota de líquido que queda tiene esta composición, porque la composición del vapor es la misma del líquido inicial. Y según los datos de equilibrio, esta será la composición. Eso implica que X estará limitado entre este valor mínimo y el valor máximo, que es 0,4. O sea, la composición del alimento. Así tenemos entonces una serie de cuestiones para un valor de XA, como en este caso hemos supuesto este 0,4. Cuando la temperatura a la cual estemos trabajando es mayor que la temperatura de rocío, la temperatura de rocío es la que corresponde a la curva de rocío. Entonces en este caso estamos en todo fase vapor y entonces ese vapor tendrá la composición del alimento. Si la temperatura a la cual estamos trabajando es T sub R, o sea la temperatura de rocío, la composición de X será la que corresponda a esa primera gota de rocío, que es la composición mínima de X. Entonces en este caso el vapor está a la temperatura de rocío y tiene la composición también de X sub A. Si la temperatura es intermedia entre la temperatura de rocío y la temperatura de burbuja, que es la que corresponde a la curva de burbuja, pues entonces tenemos una mezcla de líquido y vapor que están en equilibrio, como puede ser este caso, donde el líquido tendrá esta composición y el vapor pues tendrá esta otra composición. Si la temperatura es igual a la temperatura de burbuja, el vapor tendrá esta composición, la que correspondería a esta curva. También será este de aquí, este mismo valor, el valor de esa primera gota de vapor, y la composición del líquido pues será la del alimento. Y si la temperatura a la que se trabaja es menor que la temperatura de burbuja, pues únicamente tendremos líquido de composición pues X sub A. Si ahora hacemos uso de los dos balances de materia que hemos obtenido anteriormente y sustituyendo A en el balance al componente más volátil, pues llegamos a obtener esta expresión, donde si despejamos la composición de la fase gaseosa del vapor, obtendremos esta ecuación, que también se denomina línea de operación. O sea, se ha obtenido a partir de los balances de materia, donde I es una función de X, o sea, la composición de fase de vapor es función de la composición del líquido, y tiene una pendiente que es menos L partido por V. Esta línea pasa por la diagonal en el punto de composición X sub A. O sea, una línea que pasa por X sub A en la diagonal y tiene pendiente menos L partido por V. Esta es la línea de operación. Pues en el punto de corte de esta línea de operación con la línea de equilibrio,
es donde nosotros determinaremos o podemos determinar la composición del líquido en equilibrio con la composición del vapor. Entonces, en este punto de corte resolveremos y obtendremos la composición tanto del líquido como del vapor. Estos problemas se pueden resolver si nosotros conociésemos la ecuación de la curva de equilibrio, pues simplemente se puede resolver analíticamente. Si no conocemos esta ecuación, pues habrá que hacer una resolución gráfica. Se ha observado, a partir de esta pendiente de la línea de operación, que cuando L vale 0, o sea, todo pasa a fase gaseosa, la pendiente es 0, línea horizontal. Y cuando V es 0, o sea, cuando estamos en la primera burbuja, pues entonces esto vale infinito. Y es la línea vertical esta que dará estas composiciones. Entonces, a partir de esta línea de operación, nosotros tenemos también estos límites entre el valor máximo y el valor mínimo de la composición de X y por lo tanto también de los valores de Y, de las composiciones del vapor. O sea, esta pendiente varía entre 0 e infinito. Una vez que ya tenemos los valores de X y de Y, pues entonces es fácil resolver los balances de materia y obtener la cantidad de vapor y la cantidad de líquido que se va obteniendo. Una cosa que hay que tener en cuenta en el diagrama temperatura-composiciones es que este diagrama cumple la ley de la palanca. De tal forma que si nosotros tenemos un líquido en equilibrio con un vapor y la distancia del alimento a la curva de rocío es muy grande y la distancia del alimento a la curva de burbuja es muy pequeña, significaría que si la distancia es muy grande, la cantidad de líquido de vapor que obtenemos es muy baja, y si la distancia es muy pequeña, la cantidad de líquido es muy alta. Si subimos la temperatura, la distancia desde la alimentación a la curva de rocío es pequeña, con lo cual obtenemos mucho vapor, y si la distancia a la curva de burbuja es grande, obtenemos poco líquido. O sea, se verifica esta igualdad. En la tabla siguiente se dan las presiones de vapor del N hexano y del N octano. Construir las representaciones de temperatura-composición y de composiciones para este sistema de una atmósfera, suponiendo que se cumplan las leyes de Raoult y de Dalton. Si se alimenta un destilador de equilibrio, una mezcla cuya fracción molar de hexano es 0,3, determinar entre qué temperatura debe estar la del destilador para una mezcla de líquido y de vapor. Y si se alimentan 100 moles hora y se desea vaporizar el 50%, ¿cuáles son las cantidades y composiciones del líquido y del vapor? ¿Qué temperatura debe existir en el destilador? O sea, son varias preguntas. Lo primero es dibujar los dos diagramas, el de temperatura-composición y el de composiciones. Y luego, para una alimentación de 0,3, ver qué temperatura de rocío y de burbuja corresponden. Ese será el límite entre las que debe de operar ese destilador. Entonces vamos a hacer primero eso. Aquí tenemos los datos a diferentes temperaturas de la presión de vapor del hexano y del octano. Aquí tenemos que a una atmósfera el hexano tiene una temperatura de ebullición de 68,7 grados centígrados, el octano tiene una temperatura de ebullición de 125,7 grados centígrados. Aplicando la ley de Raoult y Dalton, pues obtenemos el valor de X y el valor de Y. De tal forma que aquí tenemos los datos de temperatura y composiciones. Los representamos, nos dan estas figuras y luego nos dice que para una alimentación de 0,3, ¿cuál es el límite de temperatura? Pues será este para la temperatura de rocío y este para la temperatura de burbuja. Leyendo
en el gráfico se observa que serían 99 y 117 grados respectivamente. O sea, entre esas dos temperaturas debe de operar ese destilador si queremos obtener mezcla de líquido y de vapor. Luego dice que se desea vaporizar el 50% de una alimentación de 100 moles hora. Eso implica que V igual a L, a 50 moles hora, por lo tanto L partido por V es 1, o sea, tenemos una línea de operación dependiente menos 1. Esa línea de operación dependiente menos 1 la trazamos desde la alimentación en la diagonal y donde corte la línea de equilibrio obtenemos la composición del líquido y del vapor que están en equilibrio. En este caso, la composición del líquido 0,15, la composición del vapor 0,46. Aquí y aquí. ¿A qué temperatura hay que operar para eso? Pues simplemente subimos la vertical, aquí corta la línea de burbuja y esta temperatura, porque esta es la composición de ahí en la curva de Rocío, pues serían, si esto es 100 y esto es 120, esto sería 110, pues aproximadamente unos 111 grados. 111 grados. Y ya estaría resuelto este problema.